Durante un año entero fue el blanco de burlas solo por usar un uniforme militar en clase. Nadie imaginaba que ese uniforme le pertenecía a un héroe condecorado y que el ejército vendría a buscarla. Bienvenidos a Superación Real. Antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias como esta. El sonido de una taquilla cerrándose con fuerza retumbó por los pasillos del Instituto Lincoln High, alto y deliberado, rompiendo la monotonía de la mañana. Todas las miradas se giraron. En el centro de la atención, como una soldado en territorio enemigo, estaba Zoe Chun. Sintió el peso de las miradas sobre el uniforme de combate del ejército que llevaba puesto, cada fibra del tejido camuflado atrayendo el desprecio como un imán. Tyler Brooks, con una sonrisa cruel que no llegaba a los ojos, lideraba el ataque. «¡Miren quién apareció! ¡La soldadita de plomo! ¿Vas a la guerra, Chun, o vienes disfrazada para un Halloween atrasado?» Las risas que siguieron fueron como esquirlas, cortantes y frías. Dentro de sí, Zoe levantó una muralla. Cada insulto era una bala que se negaba a dejar entrar. Solo apretó el tirante de su mochila. La tela áspera del uniforme de su padre bajo sus dedos era un recordatorio constante del por qué lo hacía. No era un disfraz, era una promesa, pero la humillación era una operación coordinada. Al otro lado del pasillo, Madison Torres, la presidenta del Consejo Estudiantil, observaba con una satisfacción calculada. No necesitaba gritar, un simple gesto, un susurro a sus seguidoras bastaba para esparcir el veneno. Pronto, los teléfonos móviles comenzaron a salir de los bolsillos, las cámaras apuntando discretamente hacia Zoe. El ataque no era solo físico ni verbal, era digital, destinado a inmortalizar su vergüenza. Zoe sentía el cerco cerrándose a su alrededor, el aislamiento volviéndose una fuerza palpable que la empujaba hacia el suelo. Pero entonces recordó el lema del batallón de su padre: «Ningún hombre se queda atrás». En ese momento no estaba sola, cargaba con el honor de un héroe y por él se mantendría en pie sin importar el costo. El timbre de clase sonó y por un breve momento Zoe sintió una chispa de esperanza de que el acoso terminara. La ilusión se desmoronó en cuanto entró al aula de historia y vio a Tyler al fondo, ya susurrando con sus amigos. El profesor, un hombre ajeno a las guerras silenciosas de sus alumnos, comenzó la clase, y los ataques cambiaron de táctica. Una bolita de papel golpeó su nuca seguida de risitas apagadas. Eran pequeños torpedos de humillación invisibles para la autoridad, pero dolorosamente reales para ella. Zoe apretó el bolígrafo con fuerza, los nudillos blancos. No le daría el gusto de una reacción. En cambio, se enfocó en la textura del uniforme, imaginando la compostura de su padre bajo presión real, y usó esa imagen como escudo para resistir la próxima hora. La siguiente clase fue inglés, y el campo de batalla cambió. Madison Torres era la comandante aquí, y su arma, la manipulación social. Al cruzarse con Zoe, Madison ejecutó un empujón perfectamente calculado, haciendo que los libros de Zoe volaran por el suelo. «¡Ay, Dios mío, lo siento!», exclamó con una dulzura venenosa, atrayendo todas las miradas. La escena convirtió a Zoe en la chica torpe y rara, una imagen rápidamente capturada por varios teléfonos. La humillación era un espectáculo público y Madison era la directora. Mientras se agachaba para recoger sus cosas, el rostro ardiendo, Zoe sintió que el peso del uniforme aumentaba. Ya no era solo un homenaje, era el precio de su dignidad, y sabía que la cuenta final sería cobrada en la cafetería. El timbre del almuerzo no sonó como un alivio, sino como una sentencia. Para los demás era una pausa. Para Zoe era la caminata hacia el centro de la arena. Los pasillos estaban abarrotados y la hostilidad era más densa, casi asfixiante.
Los susurros de la mañana se habían transformado en risas abiertas y dedos que señalaban. La historia de la soldadita torpe ya era viral dentro de los muros de la escuela. Una parte de ella, la adolescente asustada, quería esconderse en un salón vacío y esperar a que el día terminara. Pero la hija del sargento Chun la impulsó hacia adelante. Cada paso hacia la cafetería era un acto de desafío. Empujó las puertas dobles y el ruido del lugar la golpeó como una ola, pero sus ojos fueron directamente hacia una mesa en el centro. Madison y su grupo ya la esperaban, los ojos fijos en ella, como depredadores que acaban de detectar a su presa. Zoe tomó una bandeja, sintiendo cientos de miradas quemando su espalda. Su plan era simple: encontrar un rincón vacío, un hueco donde desaparecer. Pero no tuvo esa oportunidad. Antes de dar 10 pasos, Madison, Tyler y otros 2 se levantaron y bloquearon su camino, formando una barrera humana. El ruido alrededor pareció disminuir, creando un vacío de silencio expectante. «Nos cansamos de tus jueguitos, John», dijo. Madison, lo suficientemente alto para que varias mesas lo oyeran. «¿Qué quieres demostrar con ese disfraz ridículo? ¿Te crees mejor que los demás?» La mirada de desprecio en su rostro era afilada. Zoe guardó silencio, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Entonces Madison dio un paso adelante, el rostro a centímetros del suyo. «¿Sabes? Creo que ese uniforme se vería mejor en el suelo». Y con un movimiento rápido, agarró la solapa de la chaqueta de Zoe, lista para arrancarla. En el instante en que los dedos de Madison se cerraron sobre la chaqueta, algo cambió en Zoe. Fue una reacción instintiva, forjada no por rabia, sino por un profundo sentido del deber. Con una rapidez que sorprendió a todos, la mano libre de Zoe subió y envolvió la muñeca de Madison. Su agarre no fue violento, pero sí firme, con la seguridad de una soldado entrenada. Madison se congeló, sorprendida por la fuerza inesperada. Por primera vez, Zoe la miró directamente a los ojos, y lo que Madison vio allí no fue miedo, sino una autoridad fría y antigua. «Suelta», dijo Zoe con voz baja, controlada, pero que cortó el murmullo del comedor como un cuchillo. El silencio que siguió fue absoluto. Tyler y los otros retrocedieron un paso inseguros. La presa había mostrado colmillos. Nadie sabía qué hacer. La sorpresa de Madison se transformó rápidamente en furia. Ser desafiada públicamente era una humillación que su ego no podía tolerar. Se soltó con fuerza del agarre de Zoe. «¿Quién te crees que eres?», espetó, el rostro rojo de ira. «¿Vienes aquí con esa ropa estúpida y piensas que mandas?». El veneno en su voz hizo que la contención de Zoe comenzara a resquebrajarse. El dolor, el duelo y el orgullo que había guardado por 3 años emergieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de una tristeza inmensa. «Este uniforme», comenzó, la voz temblorosa, «no es un disfraz. Le pertenecía a mí». Pero su frase fue ahogada por un ruido extraño. Un sonido bajo y rítmico empezó a vibrar en el aire, viniendo desde fuera. Un wom 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 que crecía en volumen, cada vez más cerca, sacudiendo las ventanas del comedor y silenciando cualquier pensamiento. El sonido pulsante se convirtió en un trueno que hizo temblar el suelo. Instintivamente todos se volvieron hacia las ventanas del comedor. Si esta historia te está tocando, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios qué harías en lugar de Zoe. La pelea entre Zoe y Madison quedó completamente olvidada. Lo que vieron desafiaba la lógica de un día escolar normal. Un helicóptero militar, Black Hawk, una máquina de guerra oscura e imponente, estaba descendiendo del cielo, flotando sobre el campo de fútbol de la escuela. El viento de sus hélices azotaba el césped y levantaba una nube de polvo, creando un vórtice caótico en el centro del campus. La mandíbula de Tyler cayó.
Madison se quedó paralizada, su autoridad social reducida instantáneamente a nada ante semejante demostración de poder real. En medio del caos y el miedo de los demás estudiantes, solo Zoe sintió una extraña y dolorosa familiaridad. Ese sonido, esa máquina, era un eco del mundo que le había quitado a su padre, ahora invadiendo el suyo. Con una precisión impresionante, el helicóptero aterrizó suavemente sobre el césped. Los motores comenzaron a desacelerar, pero el silencio que se instaló fue aún más tenso. Ignorando los gritos de los profesores que exigían que todos se quedaran dentro, los alumnos se agolparon en las ventanas y puertas, intentando entender qué estaba ocurriendo. La compuerta lateral del Black Hawk se deslizó hacia un lado, revelando la oscuridad de su interior. Entonces, una figura emergió, descendiendo con una gracia y autoridad impresionantes. Era una mujer alta, vestida con un uniforme militar impecable, con las insignias de coronel brillando en sus hombros. En sus brazos llevaba una bandera estadounidense doblada con reverencia solemne. Ignoró la multitud de rostros sorprendidos y curiosos. Su mirada recorrió el edificio escolar con un propósito claro. Finalmente, sus ojos se detuvieron en la ventana del comedor y se fijaron, sin vacilar, en Zoe Chun. La coronel no dijo una sola palabra. Solo inclinó levemente la cabeza en dirección a Zoe. Fue suficiente. Era una orden silenciosa que Zoe entendió a un nivel profundo. Empujó la bandeja a un lado. Esta cayó al suelo con un estruendo ignorado por todos y comenzó a caminar. El mar de estudiantes que antes la rodeaba para burlarse ahora se abría para dejarla pasar, con rostros mezclados entre miedo, confusión y un nuevo, aunque renuente, respeto. Cada paso que Zoe daba fuera del comedor, rumbo al campo de fútbol, parecía amplificado. Ya no era la marginada. Era el epicentro de un evento tan surrealista que nadie podía apartar la mirada. La caminata por el césped hacia aquella figura imponente y el helicóptero que la esperaba en silencio parecía eterna, y el mundo entero parecía contener la respiración junto a ella. Al acercarse, Zoe reconoció el rostro de la coronel. Era Sarah Mitchell, la comandante de su padre, una mujer que solo había visto en fotografías antiguas. El director del colegio, el señor Henderson, finalmente llegó corriendo hasta la coronel, jadeando y tartamudeando preguntas. La coronel Mitchell lo silenció con una mirada serena y se giró hacia la multitud, que ahora se reunía a una distancia prudente. Su voz era firme y clara, proyectada para que todos la oyeran. Estoy aquí en nombre del presidente de los Estados Unidos y del ejército americano para cumplir un deber hacia la familia de un héroe. La palabra héroe resonó en el campo como un golpe en el estómago de Madison y Tyler. La coronel entonces se volvió hacia Zoe y su expresión severa se suavizó. Zoe Chun, hoy se cumplen 3 años del día en que tu padre, el sargento David Chun, hizo el sacrificio final. Pero hay detalles sobre su último acto de valentía que nunca fueron completamente revelados. La coronel Mitchell respiró hondo, su mirada aún fija en Zoe, pero su voz proyectándose para todos. Hace 3 años, comenzó, el pelotón del sargento Chun fue emboscado en un valle estrecho. Estaban superados en número, atrapados bajo fuego cruzado desde múltiples posiciones. No había ruta de escape. La multitud de estudiantes escuchaba, hipnotizada. La imagen de sus propios dramas escolares se disolvía ante la brutalidad de la escena. Tu padre, continuó la coronel, vio que toda la posición sería aniquilada en minutos. Tomó una decisión. Solo salió de la cobertura y avanzó hacia el fuego enemigo, atrayendo la atención hacia sí mismo. Un suspiro colectivo recorrió a los estudiantes. Su acción dio a 12 soldados
12 padres e hijos, la oportunidad de retroceder a un lugar seguro. Siguió luchando hasta el final, asegurándose de que todos sus hombres estuvieran a salvo. Zoe sintió las lágrimas caer libremente por su rostro, pero esta vez eran de un orgullo abrumador. Por esa acción, un acto de valentía que va mucho más allá del deber, el presidente concedió póstumamente al sargento David Chun la más alta condecoración militar de nuestra nación. Otro soldado se acercó, presentando a la coronel una caja de madera pulida. Ella la abrió, revelando la medalla de honor, suspendida en una cinta azul con estrellas blancas. La coronel Mitchell tomó la medalla y se acercó a Zoe. Con sumo cuidado, pasó la cinta por el cuello de Zoe, dejando que la medalla descansara sobre su chaqueta de combate. Tu padre salvó 12 vidas aquel día, Zoe, personificó el coraje. Luce esto con el mismo orgullo con el que él vistió este uniforme. Zoe miró hacia abajo, a la medalla sobre el nombre Chun, cosido en la tela, y sintió que el peso del honor de su padre se fundía con el suyo. El silencio en el campo era profundo, sagrado. La transformación estaba completa. El silencio tras la entrega de la medalla fue roto por un sonido bajo, un sollozo, y no venía de Zoe. Era de una chica entre la multitud, que se cubrió la boca con la mano, los ojos fijos en la escena. Uno a uno, la realidad cayó sobre los estudiantes como un manto de hielo. Cada burla, cada risa, cada foto tomada esa mañana se repetía en sus mentes, ahora teñidas de vergüenza. La chaqueta demasiado grande no era una broma, era la herencia de un hombre que murió para que otros pudieran vivir. En medio de la multitud, Madison Torres estaba inmóvil, el rostro pálido. Todo su universo de popularidad y control social se derrumbó en un instante. La chica que intentó aplastar para mantener su orden era en realidad la portadora de un honor que jamás podría comprender. Un sentimiento de asco hacia sí misma la invadió, tan fuerte que sintió náuseas. Mientras Madison quedaba paralizada por la vergüenza, la reacción de Tyler Brooks fue más inmediata y ruidosa. La fachada del matón gracioso se desintegró por completo. Atravesando la multitud atónita, con el rostro rojo y cubierto de lágrimas, se detuvo torpemente a unos metros de Zoe y la coronel. No podía mirarla a los ojos. Sus hombros temblaban con sollozos incontrolables, el sonido de su arrepentimiento resonando en el campo silencioso. «Yo lo siento mucho», logró decir finalmente, con la voz entrecortada e irreconocible. «No tenía idea. Dios mío, Chun, perdóname, de verdad». No era una disculpa ensayada ni para salvar su reputación. Era el sonido de un chico cuya crueldad acababa de revelársele en toda su magnitud, y esa visión lo quebró. Zoe levantó la mirada, observando al chico que horas antes había sido su agresor, ahora hecho pedazos frente a ella. Zoe lo miró, viendo su cuerpo temblar con sollozos. Dentro de ella, una punzada de rabia surgió, un deseo fugaz de que él sintiera la misma humillación que ella. Pero esa sensación se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por una calma inesperada. Vio más allá del matón. Vio a un chico ignorante confrontado con la magnitud de su error. La coronel Mitchell le dio un suave apretón en el hombro, un gesto silencioso de apoyo, pero la decisión era de Zoe. Dio un paso al frente y habló, su voz firme, sin rastro de venganza. «No sabías», dijo repitiendo sus propias palabras. «Y ese es exactamente el problema. Las personas no saben, y por eso no deberían juzgar lo que no entienden. No conocen las historias que los demás cargan, las batallas que libran en silencio. Sus palabras no ofrecieron un perdón fácil, sino algo mucho más poderoso, una lección». Todas las miradas se volvieron instintivamente hacia Madison. El matón se había disculpado. La líder del consejo estudiantil, la reina social del colegio,
seguía en silencio. La presión para que dijera algo era palpable. Era su oportunidad de mostrar carácter, de redimirse. Pero Madison permaneció congelada, una estatua de vergüenza. Su mente, usualmente rápida para formular la frase perfecta, estaba en blanco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras «lo siento» le parecían vacías, imposibles de pronunciar frente a aquella medalla de honor. La cobardía la dominó. Incapaz de mirar a los ojos de Zoe, incapaz de enfrentar lo que había hecho, Madison hizo lo único que pudo. Se dio la vuelta bruscamente y abrió paso entre la multitud, huyendo de la escena, su silencio gritando más fuerte que cualquier disculpa. Con el drama social concluido, la solemnidad del momento regresó. La coronel Mitchell, ignorando a la multitud, volvió toda su atención a Zoe, creando una pequeña burbuja de privacidad en medio del campo. Con un movimiento reverente, tomó la bandera estadounidense que otro soldado sostenía. Doblada en un triángulo perfecto, la coronel la extendió hacia Zoe. «Esta bandera cubrió el ataúd de tu padre en su viaje de regreso a casa», dijo con voz suave pero firme. «Fue su última guardia de honor. Ahora te pertenece». Zoe extendió las manos temblorosas y la recibió. El tejido de lana era áspero y pesado, mucho más de lo que parecía. Sostenerla, junto con la medalla sobre su pecho, era como cargar con el peso tangible del sacrificio y el amor de su padre. La coronel luego se inclinó y en un susurro que solo Zoe pudo oír, dijo: «Él hablaba de ti en todas sus cartas, Zoe. Decía que tu valentía era su inspiración». Una leve sonrisa tocó los labios de la militar. «Estaría más que orgulloso de la fuerza que demostraste hoy. No solo llevaste su uniforme, encarnaste el honor que él representaba». Esas palabras, una bendición del mundo de su padre, fueron el bálsamo final para el alma de Zoe. La validación que necesitaba no vino de la aceptación de sus compañeros, sino de esa conexión directa con el legado de su padre. Con una última inclinación respetuosa de cabeza, la coronel Mitchell se giró y marchó de regreso al Black Hawk. Sus motores comenzaron a girar más rápido, el sonido del poder regresando. El sonido de las hélices creció hasta volverse un rugido ensordecedor. Una ráfaga de viento barrió el campo de fútbol, obligando a los estudiantes a cubrirse y apartar la mirada. Pero Zoe se mantuvo firme en el centro de la tormenta artificial, con los pies plantados en el césped. Sostenía la bandera contra el pecho como un escudo, su cabello azotándole el rostro mientras observaba la máquina de metal elevarse. El helicóptero ascendió, flotó un instante como un depredador despidiéndose, y luego se inclinó y partió hacia el horizonte hasta desaparecer en el cielo azul. El estruendo se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Cuando el último eco del motor se extinguió, Zoe se encontró sola en el campo. Los demás estudiantes y profesores seguían allí, pero parecían lejanos, figuras dentro de una pintura. Bajó la mirada, primero hacia la medalla de honor, cuyo metal frío parecía palpitar con energía propia. Luego, hacia la bandera doblada entre sus brazos, un paquete denso de historia y sacrificio. Pasó el dedo sobre el nombre Chun, cosido en hilo negro sobre el bolsillo. El dolor y la humillación de esa mañana parecían pertenecer a otra vida. En su lugar, una calma profunda. El uniforme ya no era un blanco. Había vuelto a ser lo que era en su habitación esa mañana, el abrazo de su padre. El hechizo del silencio fue roto por unos pasos cautelosos sobre el césped. Era el director, señor Henderson, acercándose. El pánico en su rostro había sido reemplazado por respeto y vergüenza. Se detuvo a una distancia prudente, buscando las palabras correctas. «Zoe», empezó, la voz baja y áspera, «en nombre de toda la escuela, quiero pedirte disculpas. Lo que ocurrió esta mañana fue un fallo nuestro,
un fallo al no ver, al no entender. Miró la medalla sobre su pecho. Estamos honrados y avergonzados de tener entre nosotros a la hija del sargento Chun. En su mente, el director ya planeaba una asamblea para asegurar que la lección de ese día no se olvidara jamás. Cuando Zoe finalmente caminó de regreso al edificio, con el director a su lado, la multitud no se apartó por miedo o burla, sino por reverencia. El camino hacia la escuela era diferente. El caos habitual había sido reemplazado por un silencio reflexivo. Los alumnos hablaban en susurros. En varios rincones, los celulares eran sacados no para burlarse, sino para borrar. Fotos, comentarios crueles, videos, todo estaba siendo eliminado. La escuela entera estaba en un estado de penitencia silenciosa. El director Henderson, en un intento de ofrecerle consuelo, la llevó a su oficina. «No tienes que quedarte, Zoe», dijo amablemente. «Puedo llamar a tu madre. Puedes irte a casa, descansar». Era una oferta bien intencionada, pero para Zoe marcharse sería una retirada, y esconderse ya no era una opción. Con una calma que sorprendió al director, negó con la cabeza. «Estoy bien, señor Henderson. Solo quisiera ir a mi casillero y después asistir a mis clases». La declaración fue simple, pero su significado era profundo. No permitiría que ese día ni el dolor ni la gloria la expulsaran de su propia vida. Terminaría lo que comenzó, pero ahora en sus propios términos. El camino hacia su casillero fue el reflejo inverso de su recorrido esa mañana. Los corredores seguían en silencio, pero ahora por respeto. Los estudiantes apartaban la mirada, no por desprecio, sino por vergüenza. Algunos, con valentía, ofrecían un leve gesto de cabeza, disculpas mudas. Al llegar, abrió la puerta de metal y con sumo cuidado colocó la bandera doblada en su mochila. La medalla de honor la sostuvo por un momento, el frío del metal reconfortante en su palma. Antes de guardarla en un bolsillo seguro, cerró el casillero. La chaqueta de combate de su padre seguía sobre sus hombros. La usaría hasta la última campanada. Al entrar a su clase de biología de la tarde, el silencio que se hizo fue diferente. No era hostil ni curioso, sino respetuoso. La profesora, la señora Albright, que ya conocía la historia, le ofreció una sonrisa pequeña y solidaria, un gesto que decía: «Estoy aquí, si me necesitas». Cuando Zoe se sentó, el chico a su lado, quien por la mañana reía con las bromas de Tyler, empujó silenciosamente una pluma hacia ella. Un pedido de disculpas torpe, pero genuino. Un ramo de olivo en forma de bolígrafo. La clase siguió con una calma inédita. Por primera vez ese día, Zoe pudo concentrarse. No porque ignorara el mundo, sino porque el mundo finalmente le ofrecía paz. Al final del día, mientras guardaba sus cosas, vio a Madison al otro lado del pasillo. Ya no estaba rodeada por su grupo. Estaba sola, encorvada junto a la pared como si quisiera fundirse con los ladrillos. Sus amigas intentaron acercarse, pero ella las apartó con la mano. Su identidad, construida sobre popularidad, control y juicios rápidos, parecía una mentira. La corona que usaba era de vidrio, y ese día, la hija de un héroe la había destrozado sin esfuerzo, simplemente existiendo. El vacío que sentía era el sonido de su antiguo yo desmoronándose. La campanada final sonó, marcando el fin del día más largo en la historia de Lincoln High. Zoe salió del edificio y el sol de la tarde la bañó con una luz cálida y dorada. El camino a casa fue tranquilo, en contraste con la tensión de su llegada. Ya no era un blanco, ni una celebridad. Era solo una chica, usando el uniforme de su padre, cargando su mochila y su herencia. El homenaje que planeó como algo silencioso se convirtió en un evento público, pero el resultado fue el mismo. Se sintió más cerca de su padre que nunca. Ese día no buscó una pelea, pero cuando la pelea la encontró, no retrocedió. No solo
Honró la memoria de un héroe. Se convirtió en la guardiana viva de su legado. Lincoln High nunca volvió a ser la misma. La historia de la chica con la medalla de honor se volvió leyenda, un cuento transmitido año tras año. La lección fue más profunda que "no hagas bullying". Fue sobre las historias invisibles que cada persona carga, sobre el honor que puede ocultarse detrás de un rostro callado, y sobre el abismo entre el juicio rápido y la verdad. Esa noche, en su cuarto, Zoe colocó la bandera y la medalla junto a la foto de su padre. Tal vez nunca comprendería por completo cómo su día de luto se convirtió en espectáculo, pero sabía algo con certeza. Esa mañana, entró a la escuela con el peso del uniforme de su padre y salió con el orgullo de cargar su propio nombre. Hoy, Zoe no solo defendió el honor de su padre, demostró que la verdadera fuerza no grita, resiste. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos reales de superación y valor. Queremos saber qué sentiste tú al ver esta historia.